Ok, buenas noches. Buenas noches, vamos a empezar con el tema de enfermedades de las arterias coronarias. Nosotros cuando hablamos de patología coronaria distinguimos dos grupos diferentes de problemas que tienen consecuencias digamos diferentes en cuanto al estado de salud de las personas. Un grupo de patologías está relacionado con problemas crónicos y el otro grupo es lo que se refiere a la enfermedad coronaria en sus formas agudas, los llamados síndromes coronarios agudos. Entonces, la reunión de hoy día vamos a revisar secuencialmente primero la parte de las enfermedades crónicas y luego cómo se agudiza una enfermedad. En el aspecto crónico, nosotros revisamos básicamente enfermedad coronaria como una enfermedad que es parte de una enfermedad sistémica llamada aterosclerosis. La aterosclerosis es, digamos, la base anatomopatológica de la enfermedad coronaria y cuando se presenta en otras partes de la economía tiene sus propias denominaciones. Si fuese a nivel de miembros inferiores, la aterosclerosis toma el nombre de enfermedad vascular de miembros inferiores. Si fuera en carótidas, enfermedad carotídea o aterosclerosis carotídea. Si fuera a nivel de las arterias renales, tiene también aterosclerosis de las arterias renales, etcétera, ¿no? Entonces la aterosclerosis es el sustrato anatómico de la enfermedad coronaria crónica y también, por cierto, de la aguda, pero con algunas variantes que ya vamos a revisar. Entonces, ¿por qué se caracteriza una coronariopatía crónica o una enfermedad coronaria crónica? Se caracteriza por la presencia de una placa aterosclerótica, pero esta placa es estable. ¿Qué significa estable? Significa que se mantiene con las mismas características anatómicas y funcionales, ¿no? Dentro de un estándar o con un crecimiento muy lento en el tiempo. Su crecimiento generalmente ocurre por digamos, mayor deposición de lípidos, calcio, y eso ocurre de manera crónica y progresiva. Y no denota en el sujeto una modificación de sus manifestaciones clínicas. La presencia de una placa estable significa que si esta es pequeña, probablemente el paciente cursará asintomático, pero si es una placa hemodinámicamente significativa, ya comenzará a presentar síntomas, y los síntomas son los que corresponden a isquemia miocárdica. ¿Qué ocurre cuando hay una placa aterosclerótica? Cuando hay una placa aterosclerótica, vamos a ir. Cuando hay una placa aterosclerótica, desde que se origina hasta el crecimiento, que puede ser gradual, hay una reducción progresiva de la luz del vaso. Esa reducción progresiva generalmente es bien tolerada por el sujeto y generalmente digamos, se asocia a que el tejido que queda parcialmente isquémico eche de mano a un fenómeno de formación de neovasos, y que si un paciente aterosclerótico tiene placas como esta o mayores, pero de forma crónica, generalmente ya tiene desarrollado también circulación colateral. Entonces, esa es la evolución de la forma crónica, pero eventualmente también esta placa puede complicarse, ¿no? Y generar los llamados síndromes coronarios agudos, en los cuales ya se asocia la presencia de trombosis, ¿no? Ruptura, exposición de tejido subendotelial y generación de trombo. Esa trombosis hace que el grado de obstrucción, de estar más o menos constante en este nivel, aumente rápidamente el grado de obstrucción, entonces cambia el patrón de isquemia del paciente. Entonces, ¿qué es lo que diferencia a un enfermo coronario crónico de un enfermo agudo?
es justamente la complicación de la placa y generación del trombo, con un cambio muy brusco en el grado de obstrucción. ¿Por qué revisamos nosotros enfermedad coronaria? Acá ha habido un pequeño... Porque la enfermedad coronaria en general, todas las formas de enfermedad aterotrombótica están constituyendo actualmente la primera causa de muerte en el mundo occidental. En el mundo desarrollado, la primera causa de muerte está constituida tanto por lo que es enfermedad coronaria, enfermedad vascular cerebral, ¿no? En general, enfermedad aterotrombótica, ¿no? Las vasculopatías, por encima de las causas infecciosas, por encima del cáncer, por encima de muertes violentas, etcétera. Entonces, eso ya ocurre con este patrón de hace más o menos 2 o 3 décadas en los países desarrollados, y en los países en desarrollo como el nuestro, recién desde esta década ha pasado a ocupar el primer lugar como causa de muerte en el adulto, ¿no? Muy bien. Dentro de lo que es el desarrollo de la enfermedad aterosclerótica, y por cierto, la enfermedad coronaria, tenemos que recordar que nosotros no podemos mirar las fases subclínicas de la enfermedad, pero lo que sí podemos mirar son los factores de riesgo cardiovascular. Entonces, nosotros podemos identificar a un paciente potencialmente coronario si nosotros evaluamos y encontramos que tiene factores de riesgo para desarrollar enfermedad coronaria. Los factores de riesgo están muy reconocidos hace mucho tiempo y son los independientes: hipertensión arterial, dislipidemia, la presencia de un HDL bajo. Dislipidemia se refiere a un colesterol, sobre todo LDL elevado, ¿no? Diabetes, tabaquismo, antecedentes familiares de enfermedad coronaria prematura, y esa prematuridad se basa en que el paciente haya tenido problema coronario, si es varón, menos de 55 años, y si es mujer, menos de 65 años. Es decir, que si un paciente dice: mi mamá tuvo un infarto a los 80 años, no se considera como un factor de riesgo adicional, sino solamente en estos grupos etarios que estamos mencionando. Y en la edad propia del paciente sí se considera un factor de riesgo, en varones mayores de 45 y en mujeres mayores o iguales a 55 años. Adicionalmente a estos factores de riesgo independientes ya reconocidos y altamente, fuertes para el desarrollo de enfermedad coronaria, han ido emergiendo nuevos factores de riesgo que se han ido demostrando que son también importantes para el desarrollo de la enfermedad. Están los que corresponden al riesgo dependiente de estilo de vida, la obesidad, el sedentarismo y una dieta aterogénica. Es por eso que nosotros como país estamos ya ahora teniendo mayor cantidad de enfermedad aterotrombótica, porque nuestros patrones de dieta han cambiado. Ya tenemos mucha comida rápida, ya tenemos muchos sándwiches y pollos a la brasa. Factores de riesgo nuevos que se están reconociendo en los últimos 15 a 20 años: la hiperlipoproteinemia A, la hiperhomocisteinemia, la presencia de factores protrombóticos. Hay pacientes que tienen defectos en el sistema de coagulación, la presencia de problemas proinflamatorios, luego vamos a revisar por qué, la presencia de intolerancia a la glucosa, hiperinsulinemia, ¿no? En lo que se llama ahora, probablemente ustedes han escuchado ya, el síndrome metabólico, ¿no? Y la aterosclerosis subclínica, es decir, pacientes que todavía no han debutado con una complicación aterosclerótica, es decir, no han hecho un infarto cardíaco, no han hecho una angina de pecho, no han hecho un evento cerebrovascular, etcétera, pero por algún examen casual se les encuentra que tienen aterosclerosis ya, anatómica. La presencia de un colesterol HDL por encima de 60 se cuenta con un factor de riesgo negativo. Es decir, si nosotros tenemos que un paciente es
hipertenso, pero tiene un HDL muy bueno, generalmente ocurre en pacientes deportistas, por ejemplo, HDL de 70, entonces ese paciente pierde la calidad de estar en un riesgo incrementado de desarrollar enfermedad cardiovascular. Y la presencia de los factores de riesgo son aditivos, es decir, si yo tengo solo hipertensión, esa hipertensión me confiere un 9% adicional de eventos coronarios a los 10 años, pero si a esa hipertensión yo le adiciono dislipidemia, tendré un aditivo del 9 al 13%, y si le voy añadiendo más cantidad de factores de riesgo, llego a niveles muchísimo más altos de riesgo de desarrollar problemas cardiovasculares. Entonces son independientes, pero cuando se juntan son aditivos. Muy bien, este es el sustrato anatomopatológico entonces. Y para que ustedes vean la evolución en la edad, esto ocurre desde muy tempranamente. Nosotros empezamos prácticamente en la segunda década de la vida a desarrollar el ateroma. Y en en este viaje a través de la vida, llegamos a la cuarta década ya con placas ateroscleróticas estructuralmente definidas. Entonces, desde la segunda década debemos iniciar el manejo. Y este es por qué es que nosotros vamos a cursar con una enfermedad coronaria crónica, o por qué vamos a cursar con una enfermedad coronaria en forma aguda, como un síndrome coronario agudo. La diferencia está, está muy cerquita esto. La diferencia está en el constituyente de la placa. Nosotros tenemos dos formas de placa. Una placa que tiende a ser más estable y una placa que tiende a ser más inestable o vulnerable, ¿no? Decimos que esta placa es vulnerable, ¿por qué? Porque es una placa más fácil de complicar. La cápsula que la cubre es mucho más delgada, tiene mayor cantidad de lípidos en su núcleo lipídico, y tiene además muchas más células inflamatorias. Entonces es una placa que probablemente está más susceptible de romperse o de fisurarse y generar trombosis asociada a la placa. Esta otra placa, en cambio, es una placa estable, entre comillas, ¿no? Tiene una cápsula mucho más gruesa, a veces hasta calcificada, un núcleo lipídico más pequeño y no tiene células inflamatorias. Entonces esta placa, metabólicamente ya inactiva, es mucho más difícil de romper o fisurar y generar trombosis. Entonces nosotros podemos tener una placa como esta que obstruya un 30% la luz del vaso, pero que sea muy vulnerable y que nos dé un síndrome coronario agudo, llámese una angina inestable o llámese un infarto de miocardio. Y podemos tener una placa como esta que obstruya un 70 o quién sabe 80% la luz del vaso, pero que no me dé un infarto, sino que más bien me da problemas de desbalance oxigenatorio miocárdico, de tal modo que hago angina de pecho estable. El paciente camina, ya sabe que por caminar aceleradamente le viene el dolor anginoso, se detiene y nuevamente se oxigena y vuelve a liberarse del dolor. Entonces, esto es el sustrato por el cual define que un paciente se comporte como un paciente agudo o como un paciente crónico. Lamentablemente, el viaje o el curso de nosotros depende de acá, para ir de aquí hacia acá, depende mucho del cuidado que nosotros podamos tener, ¿no? Del tratamiento. Todos empezamos con placas con núcleos lipídicos predominantes en cuanto a la corteza. Las placas generalmente más jóvenes tienen mayor componente inflamatorio y son por lo tanto más inestables. Más o menos lo mismo. Miren ustedes lo que les decía, esto es mucho más obstructivo, pero mucho más rígido la cápsula y mucho más difícil de romper, ¿no? Aquí, además de tener la cápsula fibrosa muy delgada, ¿no? Y el núcleo grande, el núcleo lipídico, tenemos mucha actividad inflamatoria.
Estas células inflamatorias hacen que la posibilidad de crecimiento sea mayor, la posibilidad de agresión a la placa sea mayor, de tal modo que actualmente se están haciendo estudios para detectar en un solo paciente pueden haber placas crónicas y también pueden haber placas vulnerables, ¿no? Entonces, se pueden ahora hacer estudios de termoanálisis incluso para medir la temperatura de las placas, y si tienen mayor actividad inflamatoria tienen temperaturas mayores y pueden detectarse el riesgo como un riesgo incrementado. Muy bien, entonces estos son los determinantes en resumen: el tamaño del núcleo lipídico, el grosor de la cápsula fibrosa y la presencia de inflamación y reparación. Cuando se complica una placa, dependiendo de dónde está, terminamos en infarto miocárdico, en accidentes cerebrovasculares o accidentes químico transitorio, claudicación intermitente, amputación. Esto es para mirar cómo es que puede ocurrir el crecimiento de una placa. Una placa puede crecer de esta manera: una placa pequeña en fase 1 y que crece por depósito de mayor cantidad de lípidos en el tiempo. Es un crecimiento asintomático que no se va a notar clínicamente, en otras palabras, pero también puede ocurrir que esta placa, o a esta placa también, se fisure y genere un trombo, ¿no? Ese trombo puede ser un trombo muy grande, muy oclusivo y generar un síndrome coronario agudo. Pero esta placa también puede ser fisurada ligeramente y tener un trombo muy pequeñito. Y ese trombo pequeño generar un proceso reparativo que hace que el crecimiento de la placa sea más rápido a lo que ocurre solamente por incremento del núcleo lipídico, ¿no? Y estos pacientes pueden desarrollar angina de pecho, etcétera, o desarrollar a veces oclusiones silenciosas, y el miocardio toma una condición hibernante, se llama miocardio hibernado, es decir, el miocardio poco oxigenado deja de funcionar y el paciente se comporta como un paciente con insuficiencia cardíaca, es decir, el corazón tiene zonas que no se contraen, pero que están viables porque están hipooxigenadas. Muy bien, enfermedad coronaria crónica, estas son las formas de presentación: isquemia silenciosa, angina inducida por el ejercicio, infarto miocárdico antiguo, es decir, un paciente que ya tuvo un infarto queda como un paciente coronario ya crónico, y la cardiomiopatía isquémica es el paciente que desarrolla isquemia crónica, insuficiencia cardíaca por isquemia crónica, digamos como manifestación clínica la insuficiencia cardíaca. Y los agudos: angina inestable, infarto y muerte súbita. Eso ya lo revisamos luego. Esto no lo puse yo. Para diferenciar los términos, porque a veces confundimos y nos podemos equivocar en cosas que son elementales. ¿Qué cosa es isquemia miocárdica y qué cosa es angina? ¿No? Nosotros tenemos que expresarnos con propiedad. Isquemia miocárdica se refiere al fenómeno metabólico, al fenómeno fisiopatológico, ¿no? De falta de oxígeno debido a una mala perfusión de las arterias coronarias, ¿no? ¿Qué cosa es angina? Angina, por otro lado, es una manifestación clínica, es una forma de dolor, ¿ya? Entonces, no es lo mismo decir isquemia miocárdica que angina. Ambos están originados por un desbalance oxigenatorio, pero uno se refiere al fenómeno en sí y otra se refiere a la manifestación clínica. Entonces, cuando hablamos de angina, es muy difícil a veces evaluar el dolor de pecho de los pacientes, pero hay una serie de características que nosotros tratamos de asociar clínicamente, ¿no? Un dolor opresivo, sofocante, o un disconfort o incomodidad, ¿no? Pero no es un dolor tipo punzada o hincada, ¿no? No es así. La duración depende mucho de la severidad del problema. Los dolores que duran poquito generalmente son dolores debidos a anginas estables. Los dolores más prolongados son dolores debidos más a problemas coronarios agudos, ¿no?
La situación generalmente retroesternal o subesternal, ¿no? Con irradiaciones a los brazos, a la mandíbula, y la provocación generalmente provocada por el ejercicio, por las emociones, ¿no? Y es aliviado por el reposo o por la nitroglicerina. Entonces, como resulta un poco complicado, alguien diseñó una forma de evaluar más rápidamente. Estos son los criterios de Diamond. Se publicaron hace mucho tiempo, pero siguen siendo, digamos, vigentes para evaluación. Y son 3 criterios básicamente. Primero, que sea una molestia opresiva en la zona torácica anterior del cuello, en el maxilar o en los brazos. Se refiere al maxilar inferior, a la mandíbula. Maxilar superior, dice que si es dolor de maxilar superior no es coronario, ¿no? Desencadenada por el esfuerzo físico o el estrés emocional, y que se alivia con claridad al reposo o con nitroglicerina. Entonces, esas 3 características se conjugan para que nosotros podamos hablar cuán probable es que un dolor torácico sea de origen isquémico o anginoso. Y se define como angina típica si cumple los 3 criterios. Es una angina definida, muy poca duda queda al respecto. Angina atípica pero probable, ¿no? Si cumple solamente 2 de los 3 criterios. Y dolor torácico generalmente no anginoso si no cumple ninguno o solamente cumple 1. Entonces, para tratar de simplificar la evaluación de estos problemas. Ahora, la angina de pecho estable se refiere a la presencia del dolor que acabamos de describir, pero con patrones de presentación y de alivio más o menos similares en el tiempo, ¿no? El síntoma anginoso recurre bajo circunstancias similares, con frecuencia similar a través del tiempo. Es decir, el paciente ya conoce que si sube al tercer piso donde vive, le va a doler el pecho. Entonces ya sabe que debe subir al segundo piso, tomar un aire o descansar unos segundos o minutos y volver a intentar subir hasta el tercer piso. Sabe que siempre es así y ese es su patrón habitual, ¿no es cierto? Tienen patrones de presentación más o menos constantes, por eso es que se le llama estable. Es una angina sin modificaciones en cuanto al desencadenante y a la forma de alivio. El complejo sintomático usualmente inicia en baja intensidad y se incrementa en 2 a 3 minutos si no es eliminado el desencadenante, ¿no es cierto? O sea, si el paciente ya está caminando y siente que va comenzando el dolor, generalmente o reducen la velocidad de caminata o se detienen y el dolor o el inicio del dolor desaparece. Pero si el paciente continúa, ese incremento no es brusco, se va incrementando en 2 a 3 minutos y generalmente dura menos de 15 minutos después de estar en reposo, ¿no? Por eso, ¿qué se recomienda? Que el paciente se pone en reposo, toma un descanso inicialmente de unos 3 o 4 minutos, no desaparece el dolor, puede usar un isorbide o un vasodilatador y con eso debe mejorar, ¿no? Generalmente menos de 15 minutos. Si el paciente tiene más allá de 20 minutos, generalmente ya estamos hablando de un síndrome coronario agudo, y si tiene 30 minutos, es muy probable que ya haya algún grado de necrosis miocárdica. Entonces, la clasificación que se utiliza para poder entendernos es la clasificación canadiense. La Sociedad Cardiovascular Canadiense mostró esta clasificación hace mucho tiempo y se sigue utilizando hasta ahora. La angina se dice que es clase funcional 1 canadiense cuando ocurre con ejercicio intenso, ¿no? Prolongado o extenuante, es decir, la mayoría de nosotros podríamos ser clase funcional 1. La clase funcional 2 significa que hay una pequeña limitación a la actividad ordinaria, es decir, el paciente de lo que normalmente hacía ya comienza a sentir cierta limitación, como por ejemplo caminar 2 cuadras o subir a un tercer piso, es decir, más de 2 pisos, 2 o más pisos de manera continua. La clasificación en clase 3, hay una marcada limitación ya de la actividad física, ya interfiere con las actividades rutinarias del paciente, ocurre al caminar 1 cuadra o al subir un piso. Y la clase 4 es la angina que se presenta
con mínimos esfuerzos o incluso en reposo. Entonces, cuando a nosotros nos dicen que el paciente tiene una angina de pecho estable en clase funcional 3, ya más o menos nos hacemos una idea de que es un paciente que tiene cierta limitación a sus actividades y que, digamos, ya necesita algún soporte adicional terapéutico, ¿no? El diagnóstico, en el diagnóstico de la angina estable o de la cardiopatía coronaria crónica, en general es un poco difícil con las pruebas ordinarias como el electrocardiograma. Más allá del 50% incluso puede ser un electrocardiograma normal. Entonces, sobre todo los pacientes que tienen clase funcional 1, ese paciente, si está echadito, su miocardio no tiene isquemia y por lo tanto el electro sale normal, ¿no? Entonces, habría que tomar un electrocardiograma durante un evento anginoso para poder demostrar que hay isquemia. ¿Y cómo se hace eso? Se hace básicamente de dos maneras. O se hace mediante una prueba de esfuerzo, es decir, al paciente se le pone en un aparato que le permite hacer ejercicio, simulando el ejercicio que hace en la calle, pero bajo un monitoreo cardíaco que nos permita mirar el electrocardiograma durante el ejercicio. O eventualmente también se le puede colocar un examen que se llama un examen de monitoreo ambulatorio del electrocardiograma que se llama Holter, ¿no? El Holter es un aparatito, un registrador del electrocardiograma, es una grabadora del electrocardiograma y se le pone al paciente, el paciente hace su vida normal y los eventos isquémicos que desarrolla quedan ahí registrados, ¿no? Esto, por ejemplo, es un electrocardiograma de un paciente coronario, ¿no? Pero si ustedes lo miran, es un electrocardiograma con características normales, la onda T, el ST y todas las zonas que normalmente nos miran isquemia no están alterados, ¿no? Entonces se le hace una prueba de esfuerzo y en la prueba de esfuerzo se desarrolla estas modificaciones que nos hacen diagnosticar la presencia de un desbalance oxigenatorio isquémico en el miocardio. Esto nos permite también a la vez la prueba de esfuerzo, como es graduada, es decir, se empieza con un ejercicio de baja carga, se va incrementando la carga progresivamente, nos permite también evaluar y medir la capacidad funcional del paciente y poder a la larga hacer sus controles secuenciales si empeora o mejora con o sin el tratamiento, ¿no? Entonces la prueba de esfuerzo es un test que tiene clase 1 indicación, es decir, es un test de con el primer nivel de indicación, o sea, adecuadamente indicado para evaluación de enfermedad coronaria. Y el cambio que se busca es una depresión del segmento ST durante la prueba de esfuerzo, como esta, ¿no? La ecocardiografía, sí. No, si comparamos con el anterior, miramos que el ST de la mayor parte de las derivaciones son absolutamente isoeléctricos, con algunas zonas que a veces tienen un supradesnivel muy discreto y que es fisiológico, ¿no? Claro, ese es en el reposo. En el paciente con isquemia miocárdica, al ejercicio, la manifestación es el infradesnivel del ST. Acá tenemos algo más de un par de milímetros probablemente, y si miramos acá también está infradesnivelado, ¿no? Y supradesnivel del ST que nosotros vemos es porque es ABR. ABR es una derivación que mira al revés todo, ¿no es cierto? Entonces, digamos que es una imagen en espejo de lo que puede estar ocurriendo por acá o por acá, ¿no? Entonces, en el resto no hay supradesnivel, sino más bien un desnivel inferior, ¿sí? Entonces, lo que se presenta en la prueba de esfuerzo es infradesnivel del ST, más que supradesnivel del ST.
Claro, tienes B1, B2 está preservado, pero a partir de B3 hasta B5, B6 y 1, ¿no? Tienes cambios y lo más probable es que sea una arteria que compromete esa zona, ¿no? Una descendente anterior probablemente. ¿Ya? Muy bien. La ecocardiografía es un examen que también nos permite evaluar patología coronaria, pero lo hace de manera indirecta. No mira las arterias coronarias, sino mira, digamos, la consecuencia que podría tener la isquemia sobre la funcionalidad miocárdica, ¿no? Primero, que nos descarta pacientes que puedan tener otro tipo de problema o patología que también dé dolor anginoso. Por ejemplo, pacientes con estenosis aórtica. La estenosis aórtica es una enfermedad valvular, ¿no? Una estrechez de la válvula aórtica. Una de las manifestaciones clínicas de la estenosis aórtica puede ser la angina de pecho. Y el paciente aórtico con estenosis aórtica puede tener o no puede tener enfermedad coronaria también, ¿no? Pero si el paciente ya tiene estenosis aórtica, entonces ya la enfermedad coronaria queda en duda, ¿no? Tenemos que comprobar y verificar por otros medios si tiene también problema coronario o es la estenosis aórtica sola la que le da el problema anginoso. Los problemas de válvula mitral, también las insuficiencias importantes, los prolapsos de válvula mitral, las cardiomiopatías hipertróficas también pueden dar dolor anginoso, ¿no? Y la ecocardiografía nos muestra pacientes coronarios que ya tienen alteraciones contráctiles debidos a isquemia. Igual que ocurre con el electrocardiograma, puede ser que el paciente tenga todo su miocardio preservado y en reposo el paciente muestre una ecocardiografía normal. O sea, el ecocardiograma también puede salir normal. Entonces, en esos pacientes, si deseamos de todas maneras verificar si tiene o no tiene problema coronario, lo que se hace son ecocardiogramas de estrés, ya sea con ejercicio o con fármacos, ¿no? Dobutamina sobre todo. Se le inyecta una infusión de dobutamina que acelere el corazón y que simule un ejercicio por el paciente y el paciente desarrolla isquemia y desarrolla zonas que no se contraen adecuadamente. Entonces, la ecocardiografía también nos sirve para evaluar problemas coronarios crónicos y esto se usa sobre todo en pacientes, digamos, donde el electrocardiograma resulta dudoso o en pacientes donde el electrocardiograma no ayuda, por ejemplo en pacientes con bloqueo de rama izquierda, ¿no? Los bloqueos de rama izquierda no permiten ver bien isquemia, entonces se utilizan otras modalidades para mapear si hay o no hay isquemia, ¿no? La perfusión miocárdica utiliza lo mismo, ¿no? Es decir, para detectar isquemia, ¿qué hacemos? Utilizamos un sistema de registro y utilizamos un sistema de estimulación miocárdica. En el caso de la prueba de esfuerzo, el sistema de registro es el electrocardiograma y la estimulación es el ejercicio. En el eco de estrés se utiliza la ecocardiografía como sistema de registro y la estimulación puede ser también el ejercicio o puede ser un fármaco, ¿no? En este tipo de examen, que es la llamada perfusión miocárdica, ¿no? En la perfusión miocárdica lo que se utiliza para registrar la isquemia no es ni el electrocardiograma ni las imágenes de ecocardiografía, sino la marcación por radiofármacos del tejido miocárdico, ¿no? Entonces se le inyecta un radiofármaco, se induce isquemia al paciente y el radiofármaco se pega en las zonas, dependiendo del radiofármaco que sea, en zonas sanas, o otros tipos de radiofármacos se pega en zonas isquémicas, ¿no? Entonces eso se llama perfusión miocárdica, es un estudio de medicina nuclear con radioisótopos. Muy bien. Esto, bueno, es lo que es el estrés con dobutamina, ¿no? Se toman imágenes basales
luego a baja carga de dobutamina y con alta carga de dobutamina. Normalmente con alta carga de dobutamina vemos un miocardio con alta calidad contráctil, pero si es que hay isquemia, hay zonas que no se contraen o que no se engrosan, como normalmente ocurre en el miocardio normal, ¿no? Y esto nos habla de que es un paciente con isquemia miocárdica. Muy bien. Finalmente, si el paciente ya está demostrado que es un paciente coronario, tenemos dos opciones. Tenemos la opción de verificar qué tan avanzada está qué tan tomadas están las arterias coronarias directamente haciendo una coronariografía, ¿no? La forma conservadora de que si el paciente tiene una prueba de esfuerzo positiva, tiene un diagnóstico de enfermedad coronaria, pero hace la prueba de esfuerzo o desarrolla isquemia a muy alta carga de ejercicio, ese paciente no va a cateterismo, sino va solamente a tratamiento médico preventivo y a cambios en el estilo de vida que le permitan no avanzar en su enfermedad, sino más bien desarrollar circulación colateral que le asegure un mejor porvenir, ¿no? Entonces, coronariografía actualmente se indica a pacientes que tengan angina estable con clases funcionales altas, clases 3, 4 de la clasificación canadiense, y los pacientes que están en clase funcional 1, 2 van a tratamiento médico, y si el tratamiento médico va bien, siguen en tratamiento médico. Si el tratamiento médico muestra a un paciente que todavía tiene síntomas recurrentes, recién van a coronariografía, ¿no? Esta es una coronariografía no muy notoria, pero por acá, por ejemplo, se pueden notar las oclusiones, ¿no? Oclusiones. Noten que también cuando hay una oclusión de una arteria, generalmente la otra, cuando es un paciente crónico, desarrolla circulación colateral, ¿no? Y le ayuda a esta zona, ¿no? Muy bien, el tratamiento de estos pacientes es aspirina. La aspirina debe estar siempre presente porque es un fármaco muy sencillo que ha demostrado mejorar la sobrevida de estos pacientes de manera indiscutible. Tiene casi 50 años ya utilizándose con este fin y nadie le ha ganado hasta ahora. Fármacos hipolipemiantes. El fármaco hipolipemiante se tiene que utilizar con otro criterio al del paciente en prevención primaria. O sea, prevención primaria nosotros llamamos al paciente dislipidémico que no ha tenido una complicación aterotrombótica y tampoco no tiene una enfermedad aterosclerótica demostrada. Cuando ya tenemos una enfermedad aterosclerótica demostrada, como es un paciente con angina estable, ¿no? Ese paciente ya pasa a un segundo nivel de prevención secundaria. Y la prevención secundaria muestra requiere niveles de colesterol mucho más rigurosos. Entonces, no cometamos el error de revisar el colesterol de un paciente y decirle, está normal, ¿no? Sin verificar si es o no es un paciente ya previamente enfermo. Entonces, actualmente el LDL, que para una persona sin enfermedad coronaria es aceptable con tenerlo por abajo de 130, para un paciente coronario debe estar por abajo de 100, y para quienes son más exigentes todavía o tienen mayor compromiso o múltiples factores de riesgo, se tiene que tener el LDL por abajo de 70. Entonces ya no miramos solamente el colesterol total, sino las fracciones, ¿no? Alcanzar un LDL menor de 70. Por abajo de 70, lo que se ha visto es que, la teoría es que la placa vulnerable se va volviendo estable, es decir, va perdiendo, no solamente se reduce el colesterol circulante, sino también el colesterol intraplaca, y se estabiliza esa placa vulnerable que nosotros veíamos con alto contenido de lípidos. Entonces, a pesar de que ya hayamos alcanzado un nivel de colesterol objetivo, el paciente tiene que mantener su terapia con estatinas, ¿no? Los hipolipemiantes son básicamente las estatinas. También utilizamos beta bloqueadores. El beta bloqueador es un fármaco antiisquémico por excelencia y es el mejor de todos. Ha demostrado reducción de los eventos isquémicos, mejor tolerancia al ejercicio
y mejor sobrevida del paciente. A diferencia de lo que mucha gente piensa, que un paciente coronario crónico va mejor con los nitratos. Los nitratos es cierto que le alivian su sintomatología, ¿no? Tal vez mejoran su tolerancia al ejercicio, pero no han demostrado absolutamente nada con respecto a la mortalidad. Y el otro grupo de medicamentos que deben tener estos pacientes son los inhibidores de la ECA, que es la cuarta pata de la mesa, de la cual estos pacientes no deben prescindir. A todo paciente con aterosclerosis demostrada debe recibir un inhibidor de la ECA, porque se ha visto que la angiotensina es la angiotensina 2, ¿no? Es uno de los llamémosle hormonas, ¿no?, que tenemos nosotros, que es más promotor de aterosclerosis. Entonces tenemos aspirina, estatinas, inhibidores de la ECA y beta bloqueadores. Son los 4 fármacos que tienen que utilizar. Adicionalmente, si el paciente, a pesar de ese tratamiento de base, sigue teniendo fenómenos isquémicos, se asocian recién nitratos y calcio antagonistas, ¿no? Los nitratos son medicamentos sintomáticos, ¿no? Mejoran la tolerancia al ejercicio, no mejoran mortalidad, pero hay que también utilizarlos adecuadamente porque tienen problemas de taquifilaxia, ¿no? Es decir, si no se usan bien, el medicamento pierde su efecto. Y los calcioantagonistas también están en un tercer nivel de utilización. Se tiene que hacer en el paciente una terapia de rehabilitación cardíaca. El ejercicio debe estar presente al nivel que el paciente lo tolera adecuadamente, ¿no? ¿Por qué? Porque eso va a permitir que la zona isquémica, crónicamente isquémica, estimule la formación de neovasos, la formación de circulación colateral, y eso mejora el pronóstico del paciente. El tabaquismo debe ser eliminado definitivamente, debe llevar una dieta que le permita mantener su peso y mantener niveles de colesterol adecuados, ¿no? Debe seguir un programa educativo también. Muy bien, entonces estas son en resumen las guías para el paciente con enfermedades vasculares, ¿no? Cese de tabaquismo, manejo adecuado de los lípidos con un objetivo primario, ¿no?, de LDL menos de 100 y en pacientes, como repito, de alto riesgo menos de 70. El objetivo secundario, una vez que ya alcanzamos eso, tratar de subir HDL por encima de 40, idealmente por encima de 60, para que reste en lugar de sumar, y los triglicéridos por abajo de 150. La actividad física debe estar entre 30 a 45 minutos, por lo menos 3 a 4 veces por semana, es decir, dejando un día. Si es todos los días, mejor. Mantener un peso adecuado, usar los antiplaquetarios, que significa aspirina, ¿no? Y si es alérgico a la aspirina, la alternativa está en clopidogrel, inhibidores de la ECA, beta bloqueadores, y mantener los demás factores de riesgo controlados. Muy bien, esto es el desarrollo progresivo de lo que es la enfermedad cardiovascular. Entonces, empezamos con factores de riesgo cardiovascular, hipertensión, tabaquismo, dislipidemia, etcétera. Ellos generan una alteración de la función endotelial que luego conduce a aterosclerosis. Esto empieza muy tempranamente, desde la segunda década de la vida generalmente. Aterosclerosis, enfermedad arterial coronaria, isquemia miocárdica, luego vienen las complicaciones de trombosis, infarto, la pérdida de músculo, remodelación, dilatación ventricular, insuficiencia cardíaca con cardiomiopatía isquémica.